polvo y miseria. Bonito día aquí para hablar de esta idea de el hombre viejo, más normalmente es hablar de la ira, la amargura, el enojo, la mentira, la mala. Más hoy alguien me dije, ¿y cuándo el hombre viejo está feliz? Sí, la felicidad del hombre viejo, entre comillas, pues está en los placeres y deleites que se le suministran. Los alimentos del hombre viejo son las ilusiones, los sentimientos, las emociones, las gratas, desde luego. Al hombre viejo no le gustan las emociones, digamos, negativas, aunque ya hemos dicho que no hay emociones negativas y positivas. Como dices, al hombre viejo no le agrada la ira, los celos, la envidia, la amargura, la tristeza. Entonces, ¿cuándo se pone feliz el hombre viejo? Cuando le das placer y deleite, cuando lo pones a soñar, a fantasear, que es un adicto a la fantasía, a las ilusiones, al sexo, a la comida, a las drogas, cuando le das también buenos paisajes, buenas vistas, así es. Entonces el hombre viejo le gusta eso y cuando le das eso pues está feliz, pero pues ya sabemos que no se trata de alimentar al hombre viejo, sino justamente hay que quitarle todos los alimentos que le dan vida. Y eso significa vivir en juicio. Para ya no suministrarle los alimentos que le agradan al hombre viejo y que lo fortalecen, pues es necesario subir a la cruz. Más cuando hablamos de quitar, tratamos en la vida, sin Dios, de moderar el hombre viejo, no alimentar, tratar de poner nuestra vida correcto, parar de hacer las cosas que nos llevan a la destrucción. Esa es una forma de tratar, más cuando hablas de juicio no estamos hablando de el ayuno, estamos hablando de un proceso que tenemos que pasar para dar cuenta a través del arrepentimiento. Sí, esta es la obra de Dios. Sin Dios, pues vamos a tratar de someter al hombre viejo por medio de pues estoicismo, por medio de la ascética o de disciplinas y duro trato al cuerpo, como dice Pablo en Colosenses 2. Sin embargo, es imposible someterlo por esos medios. Si se pudiera, pues ¿para qué vino Yeshua? No se puede, es una mentira, porque aunque puedan someter algunas expresiones de la criatura vieja, no alcanzan a someter el 100%. Y mientras no sea el 100% de la criatura vieja y dejes viva una parte de ella, pues esa parte que no puedes someter por medios estoicos o por medio de ayunos y otro tipo de prácticas, pues sigue vivo y por ahí te va a agarrar. Y además todo lo que intentes someter por voluntad humana de la criatura vieja, pues te va a producir orgullo. Cuando es el Espíritu Santo no produce orgullo, porque no lo hicimos nosotros, lo hace Él en nosotros. De hecho, el juicio no lo hacemos nosotros, el juicio lo hace el Espíritu Santo. El juicio al que me refiero es el juicio a la criatura vieja, porque eso significa vivir en juicio y en justicia, vivir en juicio de condenación a la criatura vieja que está dentro de nosotros, y no como piensan miles de cristianos y cristianas, que ya no hay hombre viejo, ya eres nueva criatura, ya Yeshua quitó el pecado del mundo, Juan 1:29, pues no quitó el pecado del mundo, lo perdonó y lo venció. No tiene nada que ver eso con que ya quitó el pecado del mundo. Entonces lamentamos mucho, yo, que muchos cristianos y cristianas que conocen del pecado, pues crean que el pecado ya lo quitó Yeshua. Creen que está escrito, que aprendieron. Yo creo que van por el formato, que están formateado, que llega, como hablamos aquí de palabras de Pablo, que muestra que no hay nada mal, no puede mezclar. Yo creo que creen en que ellos aprenden que es la palabra de Dios, que es la Biblia, que es autorativo palabra, y no podemos cuestionar porque este libro, como es, uno puede entenderlo y la Biblia se revela solo. Bueno, si realmente fuera verdad que ya no hay hombre viejo, ¿por qué Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame? ¿Qué es negarse a sí mismo? Pues eso es morir al pecado, morir a nuestra voluntad. Pero vamos a suponer, como dices, que los cristianos, pues sí,
lamentablemente están formateados. Voy y veo en segunda, y la quiero leer, aunque lo puedo citar de memoria, pero lo voy a leer. Aquí dice, en 2 Corintios 5:17, un versículo que ya muchos conocen, que habla de la nueva criatura. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ok, lo leo y digo, literal, soy nueva criatura, todo es hecho nuevo. Cierro la Biblia y sigo viendo dentro de mí codicia, lujuria, odio, rencor, celos, amargura, miedos. Algo está pasando. Aquí dice que ya soy nueva criatura. Está bien, pero esta nueva criatura está dentro de mí, y dentro de mí también hay una vieja criatura que Jesús no quitó. Mas muchos dicen, entonces no estás salvo. Bueno, eso es lo que dicen ellos, pero aquí ya volvemos a lo que siempre pues volvemos. Vamos a checar los frutos. Y uno es la frustración, porque yo recuerdo mi vida en esto. Y era una frustración porque nunca sabes dónde estás. Solo cuando estás adentro de este formato, sin salir, confortable, haciendo exactamente que este sistema o la iglesia que tú participas, si es una denominación o no, que este grupo, esta congregación te lleva porque tienes miedo de salir de allá. Así es, y esa es la razón principal por la cual no dejan la congregación, porque tienen miedo a la soledad, tienen miedo a castigos que hay en ciertos versículos interpretados, porque en realidad cuando uno sabe que Dios no castiga, jamás de los jamases, entiende la Biblia por revelación, pero volvemos a lo mismo, mientras una persona siga relacionándose con Dios dentro del formato religioso cristiano, está lejos de la jugada, está muy lejos, está muy engañado también. Ellos están engañados completamente, y ellos pueden decir, el engañado eres tú, pero entonces vamos a ver los frutos, porque Cristo es poder. Cristo es poder, y cualquiera puede decir yo tengo poder, pero los que tienen poder no dicen que tienen poder. Es como el arrepentido no anda diciendo ya estoy arrepentido. El arrepentimiento se le ve en las obras, en los frutos. Mas va a venir muchos que siguen Cristo y están en estas iglesias, en estos formatos de iglesias que son las jerarquías que hay, que es contrario Mateo 23, 8 a 12, a donde tenemos que ir con Dios directo. Tú dijiste en otra conversación de el formato de ir tú con el Padre, hablar con el Padre, que hay una relación, una comunión de una persona individual. Y muchos me dicen, y yo escucho, Cristo no es religión. Entonces, que ellos creen, porque creen en Cristo, con el formato, más creyendo en Cristo y teniendo la salvación y recibiendo Cristo en su corazón. Y todo esto, que es el formato de recibir la oración del pecador, todo que pongan y podamos ver en la televisión y todo, y está por todos lados en sus multitudes de denominaciones y formatos. Mas ese formato van a decir que no estamos en una religión, porque Cristo no es religión. Sí, y hay quienes dicen que el cristianismo es de Dios y que no es religión. Eso es una mentira. El cristianismo se concibe mundialmente como una religión, una de las 3 religiones monoteísta. Y hago el ademán de entre comillas porque el Mesías cuando vino lo que hizo fue decir, no es por medio de la congregación judía, vayan y busquen directo al Padre. El problema aquí, el gran problema, es el falso Pablo. Esto es lo que está haciendo cortocircuito con Jesús. No estamos hablando de 10 versículos peligrosos, sospechosos de Pablo, estamos hablando de más de 250 versículos claramente adversos a la revelación del Mesías. Entonces, si los cristianos creen que todo lo que dijo Pablo es infalible y es revelación que Dios le dio a él, entonces ya no hay nada que hacer. O sea, vaya, estas personas no van a cambiar a menos que Dios les muestre que en realidad hay algo muy siniestro en el Nuevo Testamento. Y esto es la presencia del falso Pablo que hay en el Nuevo Testamento. Y no solo esta, hay otras cartas que hay
peligritos, ¿no? De Pedro. Sí, bueno, Pedro un poquito, pero es que es incomparable con Pablo. Va a empezar por la cantidad de cartas. Pedro tiene 2 cartas. Pablo se le adjudican 14. 14. Es demasiado para un apóstol que ni siquiera conoció al Señor físicamente. Hay algo extraño, muy extraño. Y primero Dios. Mira, Ernie, hay personas que lo han entendido, de que en realidad hay 2 Pablos. Hay textos pseudoepigráficos, o sea, apócrifos, introducidos. Entonces, es que ahí está el problema, porque mientras no vean eso, los cristianos van a seguir creyendo que todo lo que dijo Pablo, absolutamente todo, es verdad. Y regresando, Pablo malo, es decir, que no está, y va contrario, se haga una esclavitud con la criatura vieja, porque ya confirma estos versículos que no hay criatura vieja, que no mezcla. Entonces la persona buscando a Dios a través de Jesús ya cree que no hay y está frustrado porque sabe que algo está mal. Entonces lleva a estar conectado y dependiente en esta religión o este grupo o que sea, más no está Jesús llevando a la persona personalmente, porque hay jerarquías y otras cosas intercediendo en medio con esas doctrinas que dice que saved, siempre salvo, Dios en tu corazón, y más y más y más y más, y no hay hombre viejo. Y eso que el Pablo, que sí proviene de Dios, habla del hombre viejo. Hacer morir lo terrenal, eso es hablar del hombre viejo. Por eso lo dijo el Pablo, que procede de Dios. Sin embargo, hay muchos otros versículos donde parece que ya no hay hombre viejo, que ya no hay ninguna lucha. Entonces, aquí el problema es la figura de Pablo. Y la idea me vino, hombre viejo, decir pecado, que él limpia las culpas, mas el pecado sigue adentro hasta que salimos de este cuerpo. Esta es la base. La base es entender que Jesús no quitó el pecado, a pesar de lo que dice en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto hay que entenderlo por revelación. Es evidente que no lo ha quitado, ni del mundo ni de nosotros. Lo que hizo Jesús en su obra fue, con su sangre, derramar su sangre para perdón de culpas, y con su muerte venció al diablo. Vaya, lo despojó de su poder. Sin embargo, el diablo sigue siendo el príncipe de este mundo. Esto es evidente. Y también es evidente que sigue habiendo criatura vieja o pecado dentro de nosotros. Y el que lo niegue está sumamente engañado. Peligrosamente engañado. Engañado por Pablo y por las religiones, las denominaciones, en donde los eclesiásticos les confirman todo lo que dijo Pablo. Es una buena pregunta, porque creo que todos tenemos que olvidar o quitar el formato que Yeshua puede ser el pastor. Podemos escuchar muchos sermones, predicaciones y todo, mas al final hablamos de un pastor que nos revela. Y la pregunta sería, ¿cómo están tus frutos? ¿Cómo estás uno que cree en todo esto? Y si realmente estás libre o estás frustrado porque falta el poder, que es el juicio. Y el juicio tiene que estar hecho contra algo, que es el pecado que sigue. Sí, los frutos van a decir todo, pero el problema es que Satanás también imita el fruto del Espíritu Santo, de tal manera que hay millones de personas que creen, verdaderamente creen que tienen el Espíritu Santo, creen que tienen fe, creen que tienen bondad, creen que tienen esperanza, dominio propio, todo el fruto del Espíritu Santo, pero cuando el espiritual, los que tienen el Espíritu Santo, revisan esos frutos, claramente se evidencia que no es el verdadero fruto del Espíritu Santo. Están engañados. Es muy fácil engañarse. Es muy fácil, demasiado fácil, pero las cosas no son tan sencillas. Entonces, pues por otro lado sabemos que el misterio de las dos iglesias, ¿no? La iglesia verdadera y la falsa. La falsa es el cristianismo en todas sus vertientes, facciones y caras, desde el cristianismo ortodoxo griego, la iglesia católica romana, hasta todas las denominaciones que surgieron a partir de la Reforma, el protestantismo, hasta hoy. Son más de 200, mucho más de 200 denominaciones distintas.
Entonces, este es un problema verdadero. Y mientras no vayan directamente con Yeshua, no se van a dar cuenta de esta cuestión siniestra que estamos aquí y siempre estamos por la gracia denunciando. Aguas, porque hay dos Pablos, hay uno que procede de Dios, pero también hay un Pablo falso, pseudoepigráfico, apócrifo. Esperemos que Dios le confirme a las personas que quieran, que tengan hambre y sed de su palabra y salgan de ese muladar que son las religiones, de ese burdel, porque es peor que un burdel, literalmente, son las religiones. Ahí sí hay prostitución, ahí sí hay pornografía, ahí hay de todo, pederastia, ahí hay de todo. Y no nada más el cristianismo, cualquier religión, porque esas son de hechura del diablo. El diablo sabe que los seres humanos necesitamos creer. Bueno, vamos a aprovechar eso. Vamos a abrir religiones, diferentes religiones. Que crean, sí. Pero aquí es los frutos, van a mostrar si realmente... Y ahora sí que pues a las pruebas, ¿no? Que cuando vayan a la congregación del parque y amen a las personas que van allá, ahí sí les voy a creer. Yo quiero ver a Joel Osteen yendo a abrazar a los hermanos y a las hermanas del parque, a los que huelen mal, a los borrachos, a los... Y dijiste una cosa que no es tan sencillo, más para clarificarlo. Con Dios es sencillo, la doctrina es sencillo. La complicación, que no es tan sencillo, es cuando empezamos a dar cuenta y ver, cómo decir, qué confusión circula y ha entrado en el sencillez de las palabras del maestro. Así es. Una vez que salgamos del edificio de la congregación del cristianismo, vamos con Yeshua y Él nos revela en simplicidad su doctrina y la empezamos a vivir en la maravillosa sencillez de Dios. Maravillosa. Pero bueno, hay que salir del judaísmo, del cristianismo, de todo tipo de ismo, de las filosofías, de las doctrinas del mundo y ir con Dios como volvió el hijo pródigo, desde luego, arrepentido, dispuesto a trabajar también, porque nada más vamos a ir con Dios para que nos cure las adicciones y los vicios, pues tampoco, ¿no? Hay que llegar arrepentidos. Y hoy están llegando, y a lo mejor hoy es tu momento, vuelve a Dios, deja tu cristianismo de miseria, deja de venerar a Pablo, o a Pedro, o a Juan, o a Moisés, o a Daniel, o a David, o a Abraham. La idolatría a personajes bíblicos es nefasta, es nefasta. Es mucho más nefasto que idolatrar a Lionel Messi. Mucho ruido. Los ruidos de esta época de miseria. Polvo y miseria. Sencillo.